Realizar las declaraciones juradas de sueldos es una tarea larga y tediosa. Quédense que les voy a contar cómo hacerla de forma fácil y rápida con nuestro módulo de recaudación de Socios Plus. Lo primero que vamos a hacer es regularizar la empresa para la cual vamos a hacer la declaración jurada. Vamos a ir a comercios y acá tenemos todas las empresas que están asociadas a nuestro usuario. Vamos a ir a el ojito para ver el detalle. Y en esta sección lo que tenemos que regularizar, en primer lugar, que la lista de empleados que figura dentro de esta empresa coincida con los que realmente están trabajando, por lo menos en el momento en el cual voy a hacer la declaración jurada, y que contemos con al menos una sucursal en la localidad en donde trabajan estas personas. Una vez que ya tenemos la lista de empleados regular, es decir, que agregamos los empleados que faltaban y sacamos los empleados que ya no trabajan más, tenemos que asegurarnos de que cada uno de los empleados esté correctamente configurado. Es decir, que tengan la localidad que corresponde, que coincida con la localidad de la sucursal que cargamos, que tengan bien configurado el tipo de jornada que realizan, ya sea completa o parcial, que tengamos bien cargado su número de documento y finalmente que su situación sindical sea la correcta. Todos estos atributos de los empleados los puede modificar el usuario Estudio Contable, salvo la situación sindical. Esto puede ser configurado únicamente por el sindicato, ya que es el único que puede asegurar que un empleado está o no afiliado al mismo. Ahora sí estamos en condiciones de hacer la declaración jurada. Vamos a ir a comercios y presionar en el botón más declaración jurada de la localidad para la cual vamos a hacer la declaración jurada. Vamos a elegir el periodo, podemos presionar exceptuar si tenemos periodos anteriores sin declarar. Si no presionamos, el sistema nos indica cuáles son los periodos que faltan declarar para no perder la consecutividad entre los distintos periodos. Pero podemos saltarnos esta validación y seguir adelante. Como podemos ver, los empleados que figuraban en el comercio ahora figuran en la declaración jurada. Puede suceder que necesitemos declarar un periodo anterior en donde uno de los empleados que trabajaba en ese momento ya no forma parte de la empresa, por lo tanto ya no figura en esta declaración jurada. Para agregarlo a esta declaración jurada sin tener que traerlo al comercio, podemos ir al presionar el botón agregar empleado, lo buscamos, es obligatorio agregar una observación y enviamos la solicitud. Esta solicitud tiene que ser autorizada por el sindicato. Va a quedar pendiente hasta que un empleado del sindicato la autorice. Esto es así porque agregar un empleado que ya no forma parte de la empresa en un periodo anterior es un proceso delicado. Entonces es necesario que una persona del sindicato valide esta situación. Al empleado del sindicato le figurará una notificación de que tiene una solicitud de inclusión de empleado a una declaración jurada. La evaluará y presionará autorizar, eliminar o podrá ver la declaración jurada para ver más detalles. Cuando la autorice, automáticamente ese empleado figurará en la declaración jurada correspondiente. Y la persona que estaba declarando los sueldos podrá continuar con el empleado que le faltaba. En otras situaciones puede ocurrir que hay un empleado que actualmente trabaja en la empresa, pero en el periodo en el que se está declarando no trabajaba en la empresa. Entonces, para evitar tener que traerlo a la empresa ahora y generar un historial del empleado que no corresponde y además la posibilidad de sacarlo de una empresa que ya está trabajando, en vez de hacer eso, lo que podemos hacer es excluirlo de la declaración jurada sin tener que traerlo a la nómina de la empresa. Para eso, vamos a presionar en la crucecita que está a la derecha del empleado, nos va a pedir que confirmemos y vamos a crear una solicitud de exclusión de empleado. Agregamos las observaciones y enviamos. Una vez que el sindicato la autorice, este empleado va a dejar de pertenecer a la empresa en este periodo, es decir, en esta declaración jurada que estamos creando, no en la nómina de la empresa. Acá también al empleado del sindicato le figurará una notificación en donde se puede autorizar la solicitud de exclusión de empleado. El empleado lo evalúa y autoriza la exclusión. Ahora en la declaración jurada ese empleado ya no figura más, pero sí sigue figurando en la nómina de la empresa. Es muy importante que podamos diferenciar cuando vamos a agregar un empleado o eliminar un empleado de la nómina de la empresa que cuando vamos a agregar o eliminar un empleado de la lista de empleados de la declaración jurada. Es muy distinto y debe utilizarse una opción u otra opción según cada caso. Vamos a agregar empleados a la nómina de la empresa cuando a partir de un periodo empiezan a trabajar dentro de esta empresa. Vamos a excluir un empleado de la nómina de la empresa
cuando ese empleado ya no trabaja más en la empresa. Y en el caso de las declaraciones juradas, vamos a agregar empleados cuando estamos declarando un periodo anterior en donde ese empleado trabajaba pero no ahora. Y vamos a excluir un empleado de una declaración jurada cuando en ese momento ese empleado no estaba trabajando, aunque sí estaba trabajando ahora. Para que podamos recordarlo fácil, si estamos declarando un periodo actual, lo más probable es que tengamos que agregar o sacar empleados de las empresas. Y si estamos declarando un periodo que es anterior, ahí lo más probable es que tengamos que agregar o excluir empleados que en ese momento trabajaban o que en ese momento no trabajaban, pero ahora sí. Ahora sí estamos en condiciones de cargar los sueldos. Como sabemos, los trabajadores pueden trabajar jornada completa o hacer una jornada reducida o media jornada. En todos los sindicatos que trabajan con Socios Plus se pide que el sueldo de jornada completa se cargue siempre independientemente del tipo de jornada que hace el trabajador. Cuando trabaja de jornada completa no va a haber problema porque es el sueldo que íbamos a cargar y los aportes, el aporte obligatorio y el aporte sindical se van a calcular sobre este sueldo. Ahora, cuando trabaja de jornada parcial, también tenemos que cargar el sueldo de jornada completa por dos motivos. En primer lugar, al sindicato le interesa saber de qué sueldo está partiendo como base el estudio contable para calcular el sueldo de jornada parcial. Y en segundo lugar, en algunos sindicatos se toma el sueldo de jornada completa como base para calcular los aportes aun cuando los empleados trabajan jornada parcial. Es decir, que por ejemplo en un sindicato puede ocurrir que si el empleado está afiliado y trabaja jornada parcial, el aporte sindical se tomaría del sueldo de jornada completa, aun cuando este trabajador realmente trabaja de jornada parcial. Esto es así porque los beneficios que da el sindicato es igual para todos los trabajadores independientemente del tipo de jornada que realizan. Entonces cargamos los sueldos y emitimos la declaración jurada. Puede ocurrir que nos hayamos equivocado, que nos haya faltado un empleado o cualquier otra situación. En ese caso, lo que podemos hacer es rectificar la declaración jurada, es decir, volverla al estado inicial. En el estado inicial podemos seguir agregando o eliminando empleados de la declaración jurada y modificando sueldos. Y también es el único estado en el que podemos eliminar esta declaración jurada. Es importante observar que a la derecha se puede ir visualizando todo el historial por el cual fue pasando la declaración jurada, como así también los usuarios que generaron en ese historial. Una vez que la declaración jurada está emitida, pueden ocurrir dos escenarios: que esta declaración jurada esté vencida o que esta declaración jurada esté vigente. En el caso que esté vigente, vamos a pagarla. En el caso de que esté vencida, vamos a tener que seleccionar una fecha de compromiso de pago. Esto es para algunos sindicatos que calculan los intereses con nosotros, que tomamos los intereses resarcitorios de AFIP. En otros casos, nunca va a figurar la fecha de compromiso de pago y sin importar que esté vencida o no, el estudio contable va a poder abonar esta declaración jurada. A veces puede ocurrir que cuando el estudio contable le indica al empleador la fecha en que tiene que abonar, el empleador no lo haga. En ese caso, podemos colocar una nueva fecha de compromiso de pago presionando en el botón nueva fecha de compromiso de pago. Una vez que ya tenemos la declaración jurada vigente con la fecha de compromiso de pago en el caso de los sindicatos que lo utilizan, o con la fecha de vencimiento en el caso de los que no, podemos crear la boleta para pagar esta declaración jurada. Vamos a pagar. El sistema nos muestra la forma de pago que tiene configuradas ese sindicato en particular. Hay formas de pago que requieren que se informe el pago al sindicato y otras que no. Es decir, que se envíe un comprobante por mail al sindicato. Hay algunas formas de pago, por ejemplo, pago fácil, que requieren un código de barras, que la boleta va a tener un código de barras. Y hay otras formas de pago, por ejemplo Limpago, que lo que hace es informar la deuda a la empresa Limpago para que el estudio contable que está informando la deuda pueda abonarla a través de su home banking. Le va a figurar la deuda dentro de sus servicios a abonar. Vamos a elegir transferencia. En este caso el sistema nos muestra una boleta que nos va a servir como referencia para hacer la transferencia. Acá podemos ver en este caso en particular que esta forma de pago requiere que se informe el pago y podemos ver a qué mail debemos informar el pago. Hay otra forma de pago como efectivo que claramente no va a necesitar que se informe el pago porque lo está tomando directamente el sindicato en efectivo en sus oficinas. Es importante tener en cuenta
que si no vamos a respetar la forma de pago que elegimos, debemos modificarla para que quede bien configurada en el sistema y el sindicato sepa cómo se abonó o cómo se va a abonar esa declaración jurada. Para cambiar la forma de pago, vamos a declaraciones juradas, desplegamos el botón que está a la izquierda en forma de play y acá podemos visualizar un detalle de la declaración jurada y algunas acciones que podemos ejecutar. Por ejemplo, cambiar la forma de pago. También es importante tener en cuenta que una declaración jurada que está en estado emitida puede ser rectificada por el estudio contable y volver al estado inicial. Pero cuando la declaración jurada pasa a estado pagada, en ese caso ya no va a poder volver a estado inicial el estudio contable. Porque si esto ocurre por error, el sindicato recibió el dinero y la declaración jurada volvió a un estado anterior y genera un problema para el sindicato. En el caso de que una declaración jurada figure pagada y el estudio contable necesite volverla a un estado inicial porque se equivocó, debe comunicarse con el sindicato para que le vuelva a un estado anterior. Cuando necesitemos informar el pago de la declaración jurada, vamos a ir a la lista de declaraciones juradas, buscar la declaración jurada que corresponda y presionar informar pago. El sistema nos va a solicitar que ingresemos la fecha en la que fue pagada. Es importante también aclarar que el hecho de informar el pago no significa que efectivamente la declaración jurada se haya abonado. El sindicato tiene que validar que ingresó el dinero en sus cuentas y luego la pasará a pagada. Si eso no ocurre, debemos comunicarnos con el sindicato para que pasen ese periodo a pagado. Esto es a grandes rasgos cómo se realiza una declaración jurada en el sistema Socios Plus. Recuerden que cuentan con información adicional en nuestro sitio web sociosplus.la. En la sección tutoriales están todos los pasos para crear la declaración jurada y también pueden comunicarse a nuestro mail soporte@sociosplus.la, donde pueden hacernos cualquier tipo de consulta relacionada con el soporte o con el funcionamiento de la aplicación. Cualquier idea de mejora o sugerencia que tengan para que realicemos dentro de Socios Plus es más que bienvenida. Les pido por favor que la dejen en los comentarios y con gusto la leeremos y la priorizaremos para incluirla dentro de nuestras tareas pendientes. Gracias. Turn out the lights.